¿Alguno ha estado alguna vez en la cárcel? Espero que no de internos, pero quizá alguno se ha tenido la experiencia de ir por algún motivo a una cárcel, visitarla. Y la experiencia de entrar a una cárcel es bastante particular. Desde el edificio uno se encuentra con muchas rejas, muchos niveles de seguridad que va pasando, rejas muy fuertes. Normalmente te acompaña un gendarme, por lo menos las veces que yo he ido. Alguien acompaña al que va o al grupo y vas entrando como en niveles, pasillos largos, oscuros, luces fluorescentes. Normalmente se te va acortando cada vez más la vista, un pasillo tras otro y el lugar es oscuro. La sensación de un lugar hostil, no hay adornos normalmente en las cárceles. Es muy difícil ver árboles porque puedes escalarlos y escapar, pero tampoco ves jardines ni pasto, probablemente porque son difíciles de cuidar. Los pasillos que uno va siguiendo, cada vez más oscuro y poco a poco uno empieza a sentir también esa sensación de malestar. El edificio mismo de la cárcel te recuerda dónde estás entrando, te recuerda con quiénes vas a estar, con quiénes vas a interactuar. Normalmente no puedes ver el cielo, por lo menos no abierto y despejado. A lo más lo ves todo a través de rejas, ventanas y pierdes la perspectiva del horizonte. No hay una mirada amplia. Esa es la arquitectura de una cárcel. Tiende a ser de materiales duros, concreto a la vista o algún material sin mayores muebles ni decoración, lo que hace que los sonidos rebotan. Cada ruido hace mucho ruido. El piso también tiende a no amortiguar los sonidos, crear cierto eco. Las luces normalmente prendidas, luces frías, hacen estas dos cosas que la sensación de estar adentro tiende a ser la sensación de agobio constante. Tiende a ser la sensación de que no hay pausa, de que no hay calma. Y las sensaciones de que no hay pausa y no hay calma, los niveles de estrés suben. Y con ellos, los niveles de violencia. Y van haciendo que la cárcel va siendo cada vez un lugar más violento, donde la gente es más susceptible o más agresiva, también por cómo la hemos armado. Las paredes de una cárcel, obviamente altas, no hay vista a través de ellas, como si no hubiese una perspectiva de vida, como si no hubiese un horizonte, como si no hubiese un futuro. Quizás le recuerda a los presos que no hay futuro. Todo lleno de rejas, difícil de salir, para recordarle cada vez, cada día a los presos que la verdad es que ellos no quieren estar ahí, que ellos no quieren estar en el lugar que habitan, sino que lo hacen porque no tienen oportunidad. Que hay una valla que le recuerda que él estaría dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos por salir de ese lugar, pero que no puede. El mobiliario o el edificio está construido para evitar, por lo menos en las cárceles más elaboradas, las más nuevas, Colina 1 y 2, evitar de que pueda armarse armamento, bloques de concreto, el mobiliario, evitar de que puedan ser usados como armas, es también recordarle cada día a los presos de que ellos son gente violenta, peligrosa, de que están en un lugar hostil, de que estarían dispuestos a agarrarse con sillas y con mesas, así que todo es aplanado al suelo. Normalmente las cárceles no tienen ventanas de vidrio, podrían ser peligrosas. Normalmente las cárceles, las más elaboradas, están construidas y diseñados los implementos que usan como elementos de seguridad para evitar los suicidios. Cuando entran, te quitan cualquier tipo de cinta, como estas, el buzo, los cordones de los zapatos, el cinturón. Te quitan cualquier cosa que pudiese ser usado para colgarse. Y el edificio está construido que no haya lugares donde puedas colgarte. Quizá le recuerda eso cada día a los presos, que tienen una vida que no vale la pena ser vivida, y que si pudiesen evadirlo, lo harían. El edificio de la cárcel, cómo está construido y cómo está diseñado, es muchas veces una agresión para cada uno de los que vive ahí, para cada uno de los que la habita. Es un recuerdo de lo precaria de su situación
Y es un recuerdo también de que la vida que viven no es la que les gustaría vivir. Es un recuerdo que se va construyendo como realidad. Y si como arquitectos o estudiantes de arquitectura creen firmemente que cómo está construido un edificio determina también cómo es la vida de los que lo habitan, entonces la cárcel va creando delincuentes. Y no solo la dinámica interna, el edificio va creando personas sin perspectiva de vida, sin perspectiva social. Al final, lo que hemos construido es también un círculo vicioso. Un círculo vicioso que muchas veces está demostrado, que va increciendo, que los niveles de agresividad de los que entran son más altos al salir, que los que entran tienden a volver. Quizá podríamos preguntarnos, entonces, ¿para qué es que tenemos cárceles? ¿Cuál es el objetivo que buscamos como sociedad cuando mandamos a alguien a la cárcel? A mí se me ocurrían tres opciones. La primera, que es la que muchas veces se toma, las medidas cautelares, prisión preventiva, es simplemente para alejar el daño de esa persona a la sociedad. No es el único motivo por el que se puede dar prisión preventiva, también es para evitar que se escape, pero muchas veces cuando alguien va a la cárcel es porque se reconoce que ha hecho un daño y que podría volver a hacerlo. Y para evitar que lo haga de nuevo, entonces lo encerramos en un lugar donde esperamos no pueda hacerle daño a nadie más, donde esperamos que no pueda seguir cometiendo las fechorías que cometió por las que lo enviamos. Lo aislamos, así la sociedad se protege. Esto tiene un problema. La mayoría de los países no tiene cadena perpetua como tal, de verdad perpetua, para siempre. Entonces estamos casi seguros que los que algún día estuvieron en la cárcel van a salir. En Chile no puede ser más de 40 años, pero creo que lo normal son 25, no estoy seguro. Cada país varía un poco, algunos pocos sí tienen perpetua de verdad, pero en general, si es que simplemente mandamos a la gente a la cárcel para aislarla del daño que nos pueden hacer, estamos seguros que algún día van a salir. Y ese daño quizá podría repetirse. Entonces, si es solo para aislarlos y para protegernos de ellos, quizá es una mala medida. Otra opción de ver la cárcel es como una suerte de revancha, una suerte de hacer pagar a la persona. Ya que tú me hiciste sufrir tanto o nos hiciste sufrir tanto, cuando yo te atrape y pueda pasarte la cuenta, vas a ver quién es más choro, vas a ver quién puede hacer sufrir al otro. Una visión un poco precaria, pero que no deja de ser parte de cómo lo vemos. Y si es que es así, nuestras cárceles son de primera. Son un excelente lugar para ir a hacer sufrir a otro, para hacerlo sentir miserable, para pasarle la cuenta. A veces se tiende a pensar que condenas más altas o castigos más duros, como una cárcel más miserable y más dura de vivir, hacen que la gente cometa menos los crímenes. Esta postura normalmente es defendida por personas que no han estudiado el tema o que ganan plata a través de esto. Los dueños de cárceles privadas en Estados Unidos promueven cada vez condenas más duras, más largas. Pero casi todos los estudios serios e independientes demuestran que condenas más duras y más largas no disminuyen el que se cometan los crímenes. No es efectivo. Quizás suena plausible decir, bueno, si es que el crimen por hacer esto son 10 años, entonces no lo voy a hacer. Pero normalmente los que cometen crímenes no hacen ese cálculo, o al menos eso dice los estudios que se han hecho de criminalística. No funciona como revancha. Si simplemente es por hacerle daño de vuelta, funciona. Pero si es para evitar que cometa los crímenes, no funciona de tanto. La tercera pregunta, o la tercera opción de pensar las cárceles, es pensar las cárceles desde la perspectiva de la reinserción social. La cárcel como un lugar de tratamiento, de capacitación, de rehabilitación para producir una reinserción social del individuo. Entonces el que va a la cárcel, después de haber cometido algunos crímenes, al salir de la cárcel ya sería una persona capaz de vivir en sociedad sin cometer esos crímenes, sin hacerle daño a la sociedad. Paréntesis. La hermana Nelly, que es la capellana de la cárcel de mujeres de San Joaquín, que se hizo un poco famosa
en los últimos años cuando se ha tratado este tema de cómo pensar las cárceles y las reformas penales. Además fue bastante notoria su participación en la visita del Papa a la cárcel de San Joaquín. El hermano Nelly León dice que no es justo que hablemos de reinserción social después de la cárcel, porque normalmente los que cometen los crímenes nunca fueron parte de la sociedad. No es reinserción social porque nunca hubo una verdadera inserción social. Para ella, normalmente el que termina en la cárcel, desde el punto de vista de ella y la experiencia de ella en la cárcel de San Joaquín, es gente que no tuvo una verdadera participación social, que nunca vivió del todo en la sociedad, dando sus aportes a la sociedad. Suerte de parias o apéndices sociales, que algún día se va degradando la situación hasta que caen en la cárcel. Y si es que después de la cárcel logran salir adelante, dejar esa mala vida atrás, no es por una reinserción social, sino por una primera inserción social. Es interesante esta postura, pero más allá de si es una reinserción o inserción social, es la pregunta por cómo conseguir y cómo hacer que aquellos que están en la cárcel puedan, al salir, ser parte de la sociedad, puedan ya no dañarla, puedan ya vivir una vida justa y puedan ser un aporte a la sociedad, participar plenamente como ciudadanos. Es el que esas personas puedan reconocer qué es el mal que hicieron, dónde está su culpa, reconocer que realmente ellos hicieron algo que no deberían haber hecho. Reconocer también, en parte, que el hecho de estar en la cárcel, más o menos justa la experiencia de la cárcel, es parte también de unas consecuencias a las que llevaron la vida que ellos fueron llevando. El cliché de las películas es que todos los presos dicen que están en la cárcel por un error, porque ellos realmente son inocentes. Entonces la pregunta no es qué hiciste, sino qué dicen que hiciste o por qué te condenaron. Sinceramente no ha sido mi experiencia hablando con presos. Aunque sí muchos de ellos te cuentan lo que han hecho como una narrativa, simplemente. Pasó esto, esto y esto y esto. Y no siempre dándose cuenta de que fueron ellos los protagonistas y que construyeron esas situaciones complicadas. Aunque muchos sí. Y creo que eso es importante para pensar en una verdadera conversión. El saber y poder reconocer las propias falencias y las propias caídas para evitarlas y para buscar soluciones a lo que se llegó. En ese sentido, una cárcel que se busca como revanchista, como un castigo, como un duplicar la apuesta, si tú haces esto mal, entonces yo puedo hacerte mucho más mal, es una cárcel que no logra hacer que la persona acepte su parte de responsabilidad y culpa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando normalmente alguien viene muy frontalmente y muy duramente a increparlos por algo, o increparnos por algo, tendemos a ponernos a la defensiva. Y si esa persona nos ataca, entonces yo nunca voy a reconocer la parte que yo hice mal. Quizá nuestras cárceles no están ayudando a que la gente pueda con humildad reconocer su error para dar un paso adelante. Quería hablar sobre el concepto de justicia, sobre el concepto de justicia en sí mismo. Nuestro sistema legal se fundamenta en el sistema legal romano, en la justicia romana. Y uno de los conceptos de la justicia en Roma es dar a cada uno lo que merece. Nosotros también lo repetimos culturalmente. ¿Qué es lo justo? Lo justo es que tú tengas lo que te mereces. Muchos merecerán mucho, ¿no? Merecerán ser aceptados, aplaudidos. Otros quizá merecen también, después de haber hecho mucho, mucho mal, y aquí cada uno puede pensar en los crímenes más atroces que se le ocurren de la sociedad y que pasan todos los días, esa persona quizá merece mucho mal. Sin querer meterme en política, pasa un poco con esta idea de exoneración por el coronavirus a los presos de Punta Peuco. Para muchos, después de lo que hicieron ellos, no merecen nada de misericordia. Y dice, claro, una cosa es que yo piense en la seguridad de un ladrón, un asaltante,
pero pensar en la integridad física de un torturador, hasta ahí llegamos. Él recibe lo que merece. Después de lo que hiciste, no mereces ninguna consideración. Y pensaba en la justicia de Dios. La justicia de Dios que es distinta. La justicia de Dios, si bien hay muchos textos en la Biblia en los que Dios promete castigo al malo, promete arruinar a los que arruinaron la tierra y oprimir al opresor, siempre está en menor medida que la misericordia que Dios promete. Dios promete castigar al malo hasta 3 generaciones, pero bendecir al justo por 10.000. Y además en estas 3 generaciones, muchas veces en el relato bíblico, alguno de los justos sale a decirle a Dios, a pedirle misericordia. Y Dios le regala esa misericordia al pecador. No sé si les suena la historia de Moisés sacando al pueblo de Israel del país de Egipto, donde ellos son esclavos y oprimidos por el faraón. Está en la película del Príncipe de Egipto de Disney, por si alguno la vio. Y ahí Moisés le dice al faraón, bueno, déjame salir con mi pueblo. Y el faraón le dice que no, le dice varias veces que no. Y Dios los permite escaparse. Los guía por el desierto, los lleva al mar, abre el mar y los israelitas pueden salir. Pero no solo eso, sino que Dios también oprime al opresor. Confunde a los egipcios y al faraón y los hace entrar al mar después que los israelitas. Los confunde, los estanca y los ahoga con el mar. Se venga, hace pagar al opresor. Es verdad que eso está muchas veces en la Biblia. Es parte del relato de Dios que es justo. Pero también es verdad que la misericordia de Dios siempre es más que el castigo de Dios. Que al final va más allá el bien y el perdón. Y en la persona de Jesús eso es muy claro. La persona de Jesús es muy claro que Él abole, por ejemplo, explícitamente la ley de talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Que si a ti te sacan un ojo, tú le tienes que sacar uno. Y si a ti te corta la mano, tú le puedes cortar su mano. Él quiere otra visión, más allá. No se trata solo de hacer pagar al malo. La justicia de Dios se fundamenta en el amor. La justicia de Dios se fundamenta en justificar al malo, en hacer justo al que no lo es, en que el Dios que es el justo regala su justicia al que no es justo. Pero no es siempre un acto automático. Es Dios que invita a un camino de conversión. En muchos de los relatos bíblicos, quizá a algunos les suena, Jesús se encuentra con el pecador, lo cura o le da algo, y después le dice, vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a hacer el mal. Vete y cambia la vida, deja ese mal que hacías atrás. Esa es la visión de Jesús. Y aunque no condena y no castiga, no por eso dice que siga con esa actitud mala. No es simplemente mirar al lado, es invitar al cambio de vida y a la conversión. Esa es la justicia de Dios. Y es una justicia de Dios que siempre está abierta al cambio, que nunca tira la toalla, que siempre hay una oportunidad más, busca y rebusca. No sé si conocen el relato de la muerte de Jesús, la típica imagen de Jesús en la cruz y los 2 ladrones. Y este buen ladrón, que es el que le pide misericordia en la cruz, Jesús se lo ofrece. Inclusive muriéndose al que está al lado suyo, que es ladrón, Jesús le permite la misericordia. Un poquito pero decir, si de hoy en adelante promete ser bueno, aunque se están muriendo los 3, aunque ahí se acaba el de hoy en adelante, pero hasta ese momento se ofrece la justicia para quien la pide y para quien quiere cambiar de vida. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia que hace sentido, creo, a muchos. Que no es solo hacer pagar, aunque a veces puede que traiga consecuencias malas los actos malos de cada uno, pero que busca que cambie de vida, que busca que deje eso atrás, que se pueda ver distinto. Esa es la justicia de Dios. Si las cárceles
tuvieran algo que ver con esa justicia. Y si nuestro sistema penal estuviese fundamentado en esa justicia y no en la revanchista, si nuestro sistema penal no quisiera hacer mal al malo, sino que hacer lo bueno, quizá tendríamos un sistema de cárceles distinto. En Estados Unidos, el volver a entrar a la cárcel, el volver a cometer crímenes, es en torno al 60%. Y en Chile se calcula que el 50%, según depende de los cálculos, pero el 50% de los presos vuelve a cometer crímenes. Es difícil estar seguro de la cifra porque nadie va a reportarse, pero más o menos se estima eso. 50%. O sea que nuestro sistema no lo está logrando. ¿Y si lo viésemos distinto? Si lo viésemos desde otra perspectiva, quizá podríamos construir un sistema penal que rehabilita, un sistema penal que hace justo al justo. Violeta Parra dice que solo el cariño sincero al malo lo vuelve bueno. Ese sería ese el paso, buscar un sistema penal, una construcción, una cárcel que busque transformar al malo en bueno a fuerza de cariño. Hay un país que lo logró y que hizo una arquitectura o propuestas arquitectónicas de un sistema penal acorde con eso. Y ellos mismos dicen, una nueva arquitectura se fundamentaba en una nueva visión de la cárcel y de los presos. Pero eso lo dejamos para la próxima clase.